Baixapatemimbo Cuera, Coarajae, martes 29 de junio de 2021. Ñamba Apota, página 55. Vamos a trabajar en la página 55. Vamos a aprender algo importante que es el determinante. Un determinante nos dice dónde está algo o qué es algo. Dice, coordina las palabras con sus cualidades y determinantes. Vamos a aprender a usar las palabras que ya estuvimos conociendo en la clase pasada algunas y las cosas que ya veníamos sabiendo como nombres de personas, de animales y de cosas. Tenemos a un niño que mira una flor y dice ko ibotu ipora. Ko quiere decir este o esta, algo que está más cerca. Lo que está más cerca yo apunto con la palabra ko. Voy a escribirles acá para que se acuerden lo que está más cerca. Lo que está más cerca yo uso ko. Entonces él tiene cerquita y dice ko ibotu ipora. Esta flor es linda. Aquí tenemos a un niño que apunta un barco. Dice pe iga i pita jajobu. P quiere decir ese o esa que está medio lejos. Así les voy a decir. Medio lejos o medio cerca. Medio cerca. No está tan cerca. Entonces, P, iga, i, pita, jajobu quiere decir ese barquito es pita rojo y jobu azul. Es rojo y azul. Se usa para decir o usar con una palabra que está un poco alejado de nosotros. Acá ya tenemos un niño que está mostrando la mariposa que está lejitos. Dice, amo panambi tuisha. Aquella mariposa es grande. Tuisha que ya dimos significaba grande. Amo se usa entonces para las palabras que están lejos, para las cosas que están más lejos. Ay. Amo panambi tuisha. Aquella mariposa es grande, dice él. Ahora, sabiendo esto, vamos a pasar a la siguiente página que dice amba apo completo amoimba. Coloco ko, pe o amo. Amoí. Voy a usar ko, voy a usar la palabra pe o voy a usar la palabra amo. Y tenemos los ejemplos. Oke, que es puerta. Apuika es silla. Le voy a poner acá para que recuerden. Caray es señor. Oga es casa. Mita es niño. Y ao es ropa. Y nosotros tenemos que usar, así como estaban usando hace un ratito los niños. Si algo está cerca, yo digo ko. Si está medio cerca, digo pe. Si está lejos, digo amo. Ustedes ya pueden elegir cuál usar según la distancia. Yo, por ejemplo, tengo cerca mío una puerta, entonces voy a decir ko o que. Anoto cualquiera de ellos. Apuika, veo una silla que está lejos de mí. Voy a decir amo apuika. Ustedes van a ir eligiendo, no es como yo estoy usando. Depende de ustedes qué tienen cerca. Caray, yo veo a un señor lejos de mí, entonces también voy a usar amo caray. La casa que me queda cerca mío, entonces hay una casa aquí al lado, yo voy a decir pe oga. Esa casa. Y así van a ir usando con mitad, que es niño, y ao, que es ropa. Van a ir completando con el que quieran de estas opciones para tratar y van diciendo oralmente, les ayudan repitiendo. Después dice, digo cómo son. Amoimba, ella paco amba e. ¿Cómo son estas cosas? ¿Qué voy a usar para poder hablar de ellos? Las palabras que dimos en la clase pasada. Cuando hay mucho, cuando hay poco. Getam, bobu, kira, pirú, poti, a. En el otro teníamos cuando algo es rápido, lento, tuisha, mishi. Todo lo que teníamos ahí se va a usar acá en esta clase. Por ejemplo, acá dice cure. ¿Qué animal era cure? ¿El cerdo o chancho? ¿Cómo es? Es gordito. Entonces yo quiero decir cure, kira. Jaija es lápiz. Les voy a poner acá al lado lápiz para que vayan recordando.
Jaija, ¿cómo puede ser un lápiz? Puede ser largo, ¿se acuerdan? Puku. Puede ser pequeño, yo voy a decir puku. Después dice zapatú, zapatú es zapato. ¿Cómo puede ser el zapato? Voy a mirar, yo puedo decir que mi zapato está limpio o está sucio. Potín, voy a poner a. Ustedes tienen que elegir, pueden decir que es grande, que es pequeño. Yawa era un perro. Ustedes van a usar ahora de ejemplo cualquiera de las palabras que les vine explicando que teníamos acá. Cazón es pantalón y pacoba, que era la banana. Me van a ir poniendo ahí usando estas palabras que teníamos acá. ¿Se acuerdan? En la página 52, 53 y 54. Le eligen y le van colocando lo que ustedes creen que es cada cosita que tenemos acá. Y hasta ahí la clase por hoy.